La tradición que hemos establecido en el Museo Francisco Villa de presentar con frecuencia libros, conferencias de buen nivel, interesantes, para este próximo jueves 5 de diciembre a las 6 de la tarde se va a presentar aquí en el museo un libro que se llama El vendedor de silencio, escrito por Enrique Segna. Enrique Segna es uno de los mejores novelistas, historiadores que tiene el país en la actualidad. Pues ¿quién no ha leído a Enrique Segna? Y él escribió este libro que se llama El vendedor de silencio. El seductor de la patria, por ejemplo, una biografía muy interesante de Santana, es de Enrique Segna. El libro trata de la biografía de Carlos de Negri. Para los que son periodistas, este libro es para periodistas, para gente que anda en el medio y para políticos también. Carlos de Negri durante casi 30 años tuvo una columna en el Excelsior. Y se llama El vendedor de silencio porque este periodista estaba muy cercano al poder, a los presidentes, a los pinos. Y era más famoso por lo que no decía que por lo que decía, o sea, por lo que no publicaba, porque tenía muchas fuentes, de todas partes le llegaba información. Entonces tenía una pluma muy filosa, donde con un solo artículo hacía pedazos a quien le daba gana. El que aspiraba a ser gobernador, diputado, senador, un cargo administrativo de buen nivel, con un comentario negativo de Carlos de Negri en el periódico, lo hacía pedazos y se acababa la carrera política. Obviamente tenía manga ancha o tenía la venia de los pinos. Igualmente, si quería alguien llegar muy lejos, bastaba con que Carlos de Negri, en su columna, que escribía 2 o 3 veces por semana, le echara una porra para que le fuera bien. Pero toda esta forma de ser de este periodista lo hizo importante, poderoso, misógino, viajó por varias partes del mundo, hablaba 3 idiomas, el papá había sido secretario de Estado, y a él se le conoce como el inventor del chayote, o sea, el individuo que recibe dinero a cambio de publicar o no publicar, de hablar o de no hablar, de correr la voz o de callarse. En aquel tiempo se le llamaba embute. Después se le llamó chayote, porque cierto gobernador de Tlaxcala, por ahí en los 60s, invitó a un grupo de periodistas para que fueran a ver una plantación muy moderna que había inaugurado él en su estado, en Tlaxcala, basada en una tecnología israelí. Y cuando llegan los periodistas de la Ciudad de México a Tlaxcala para ver la plantación moderna que había implementado el gobernador de Tlaxcala, se dan cuenta que no había nada sembrado, absolutamente nada. Entonces se quedan mirando unos con otros y el jefe de prensa del gobernador de Tlaxcala de aquella época les pasa un sobre amarillo cuando los señores están viendo que en el campo no había nada sembrado. Y al momento de abrir el sobre, los periodistas que iban de la Ciudad de México para hacer la nota, se dan cuenta que hay dinero adentro del sobre. Y uno de los periodistas dice: qué bonitos chayotes hay en estas tierras. No cabe duda que el gobernador tiene mucha visión, por eso los chayotes se dan muy bien. Entonces a partir de ahí se le conoce como chayote, porque a un periodista, una vez que vio el dinero en el sobre, pues supo de qué se trataba. Entonces la historia de Carlos de Negri, la biografía de Carlos de Negri, la plasma Enrique Segna en este libro que se llama El vendedor de silencio, de Alfaguara. Va a estar muy interesante, porque no solo retrata la historia de un hombre, sino del sistema, de cómo se trabajaba en esa época, de cómo se instaura esta práctica en el periodismo, que en algunas partes todavía se practica. Y además te menciona gobernantes, presidentes, actores, deportistas, gente que este individuo ayudó a que subiera o a que bajara.